La palmera del silencio. El pueblo del este. En un pequeño pueblo costero del Mediterráneo llamado San Alma, los vientos parecían hablar cada tarde al rozar las calles estrechas, las tejas antiguas y los muros cubiertos de musgo. Allí, en la vieja plaza central, se alzaba una solitaria Washingtonia mediterránea, una palmera esbelta, de tronco gris y liso, con una corona de hojas como abanicos inmóviles. Los vecinos la llamaban la palmera del silencio, porque debajo de su sombra nunca cantaban los pájaros, nunca ladraban los perros, y los niños que jugaban a su alrededor terminaban callando sin saber por qué. Nadie sabía con certeza cuándo había sido plantada. Aparecía en las postales del pueblo desde al menos 1910, y su aspecto no había cambiado en un siglo. Siempre la misma, ni más alta, ni más vieja, ni más joven. Siempre observando. La mujer nueva. Un día de verano, llegó al pueblo Marta, una botánica de Valencia, interesada en palmas raras. Venía con el encargo de investigar ejemplares longevos en la región. Su cuaderno de campo anotaba patrones de crecimiento, edad aproximada, salud del tronco y respuestas al clima. Cuando vio por primera vez la Washingtonia de San Alma, se detuvo. No por su tamaño, no era más alta que otras, sino por una vibración extraña en el aire. El silencio bajo sus hojas era demasiado perfecto, como si cada sonido se absorbiera antes de llegar al suelo. Los ancianos del pueblo le advirtieron: no tomes muestras de esa palmera. Nadie la toca desde hace generaciones. Pero Marta no creía en supersticiones. La ciencia, decía, era su fe. El primer corte. Esa misma noche, bajo la luz de una luna lechosa, Marta se acercó con su navaja y tomó un pequeño trozo de la corteza. En cuanto el metal rozó el tronco, un viento surgió de la nada, haciendo que las hojas susurraran una frase incomprensible. ¿Lo escuchaste?, le preguntó a su grabadora. Pero la grabación solo tenía estática. Volvió a su casa alquilada y examinó la muestra. Pero al mirarla al microscopio, notó algo desconcertante. Las células estaban vivas, y no eran vegetales. Latían. Respiraban. Se contraían como si tuvieran conciencia. Voces. Esa noche no durmió. Los sueños fueron confusos. Un mar negro, una voz femenina que la llamaba por su nombre, y un lugar debajo de la palmera, un hueco en la tierra donde alguien, o algo, estaba enterrado. Al día siguiente, volvió a la plaza. Se sentó frente a la palmera, esta vez sin tocarla. Y entonces la escuchó claramente. Una voz suave, en un dialecto arcaico que no reconocía, que se transformaba en un susurro al oído. «Devuélvelo». «¿Devolver qué?», dijo en voz alta, y una anciana que barría cerca le gritó: «No le respondas. Eso es lo que quiere». El diario de 1862. Desesperada por entender lo que ocurría, Marta buscó en los archivos del pueblo. En una sala polvorienta del ayuntamiento, encontró un cuaderno de notas escrito en 1862 por el párroco del pueblo, el padre Galo. Allí relataba cómo, durante una sequía, el pueblo había enterrado a una joven muda, acusada de brujería. No podía hablar, pero los sueños de los demás estaban llenos de su voz. Decían que al tocar la tierra, sanaban las plantas. Los hombres enfermos recuperaban la fuerza con solo besar su frente. La enterraron viva bajo una joven Washingtonia que, desde entonces, nunca dejó de crecer, pero nunca cambió. Era su prisión y su cuerpo. La palmera había dejado de ser solo un árbol. Vi el segundo corte. Marta regresó una vez más. Esta vez con una pala. Si había un cuerpo ahí abajo, debía sacarlo, mostrar al mundo lo que ocurría. Pero apenas la pala rasgó la tierra, una raíz delgada se movió como una serpiente y se enroscó en su muñeca. «¿Qué eres?», gritó, y la tierra tembló bajo sus pies. Desde la copa de la palmera, miles de hojas cayeron de golpe, como cuchillas que silban. Una se clavó cerca de su bota. Otras flotaron suavemente, llenando el aire con un perfume dulce, narcótico. Marta cayó de rodillas. En su mente, una imagen. La joven muda, con ojos vacíos, señalando el corazón de la palmera. Y un mensaje.
No somos tan distintas. Tú hablas por la ciencia. Yo hablé por los sueños. Ambas fuimos ignoradas. 7. La palmera sigue. Marta nunca dejó el pueblo. Los vecinos dicen que ahora camina en silencio por las tardes, se sienta bajo la Washingtonia, y anota cosas en un cuaderno invisible. A veces, los turistas preguntan por ella, y los lugareños responden. La doctora, sí, todavía vive aquí. Aunque ya no habla. Y cuando cae la noche, si el viento es favorable, los forasteros aseguran que pueden escuchar voces debajo de las hojas. Una antigua y una nueva, mezcladas como raíces, susurrando juntas. El guardián de la séptima palma. Y la llegada de Elías. Elías Roca era agrónomo. Su vida había transcurrido entre invernaderos y laboratorios, hasta que una carta sin remitente llegó a su oficina en Sevilla. Era apenas un trozo de papel amarillento, escrito a mano con tinta casi borrada. Venga usted a Villa Roca. Urgente. El séptimo ejemplar ha despertado. Solo usted sabrá qué hacer. Al reverso, una dirección en un pequeño pueblo del norte de Mallorca. Portarrubra. Lo inquietante era que Elías nunca había oído hablar de ese lugar, pero el nombre Villa Roca coincidía con la finca de su abuelo desaparecido en 1972. Un hombre del que su familia no hablaba jamás. Y lo más desconcertante, Elías no recordaba haberlo conocido, pero soñaba a menudo con una palmera altísima, cuyo tronco contenía ventanas diminutas y negras. Movido por la curiosidad, y por algo más hondo, que no sabía nombrar, Elías pidió una licencia en su universidad y partió hacia Portarrubra. 2. Villa Roca. El pueblo era un caserío fantasma, con menos de 20 habitantes, rodeado de montañas y valles de olivos centenarios. El camino a la finca era un sendero olvidado, casi cubierto por la maleza, hasta que, al final de un barranco, apareció una verja oxidada con un cartel ilegible. Dentro, el terreno era extenso. Arbustos secos, muros derruidos, y al fondo, 7 palmeras Washingtonia, perfectamente alineadas, cada una más alta que la anterior. La última se elevaba como un mástil imposible, su tronco cubierto de musgo y cicatrices. Elías caminó hasta ella y sintió un cosquilleo detrás de los ojos. Las otras 6 palmas estaban muertas o moribundas. Pero la séptima, palpitaba. No se movía con el viento. Movía el viento. Una anciana apareció en el porche de la vieja casona. ¿Usted es el nieto de don Santiago Roca? Sí. Me llamo Elías. Entonces es su turno. Ella se llamaba Eulalia y era la última cuidadora del lugar. Le entregó un cuaderno forrado en piel negra. Era el diario de su abuelo. En la primera página, escrito con una caligrafía firme y obsesiva, decía: si lees esto, la palma ha abierto el ojo. 3. El diario. El diario relataba cómo Santiago Roca, durante los años 40, había traído de América 7 especies híbridas de Washingtonia, obtenidas en experimentos secretos con compuestos de origen vegetal y animal. Una mezcla prohibida de botánica y biología oculta, transmitida por un místico de Chiapas que afirmaba haber cruzado árboles con voluntades humanas. Santiago las plantó en Villa Roca, una cada año. Y comenzó a notar cosas extrañas. La quinta palmera aprendía a imitar el canto de los grillos, la sexta liberaba un aroma que inducía visiones en los que la olían. Y la séptima, nunca floreció, pero su tronco comenzó a abrirse lentamente en espiral, como si algo desde adentro lo estuviera horadando. El último registro del diario, de 1972, decía: hoy la vi moverse. No con el viento. No con el mundo. Se inclinó hacia mí. Me escuchó. Me pidió algo. Después, silencio. Santiago desapareció esa misma noche. 4. El sueño del tronco. Esa madrugada, Elías tuvo un sueño vívido. Estaba dentro del tronco hueco de la séptima palma. El interior no era madera sino carne húmeda, fibrosa, como un útero oscuro. Al fondo, había una figura encorvada, sin rostro, que murmuraba: despiértame. Pero no con fuego. Despertó sudando. El reloj se había detenido a las 3:33. El silencio era absoluto. Salió a caminar hasta la palma. Tocó el tronco.
Estaba caliente. Y entonces la vio. Una grieta vertical, como una abertura. No estaba antes. A través de ella, un susurro. Si recuerdas, puedes volver. El laberinto subterráneo. Durante los días siguientes, Elías se obsesionó con el tronco. No dormía. No comía. Le hablaba como a una persona. Las grietas se ampliaban y un líquido denso, entre savia y sangre, comenzaba a gotear desde lo alto. Una noche, la grieta se abrió lo suficiente para que pudiera entrar. El interior era un laberinto de túneles vivos, raíces gruesas como brazos que formaban corredores. A cada paso, escuchaba voces. Recuerdos de su infancia, que no sabía que tenía. Su madre llorando. Su abuelo enseñándole a injertar ramas. Y en el centro, un corazón palpitante rodeado de espejos. Cada espejo mostraba una escena. Santiago arrodillado, hablando con la palma. Un científico alemán huyendo del lugar. Una mujer embarazada huyendo con una hoja en la mano. Él mismo, dormido en un hospital. ¿Qué es esto?, susurró. Y la voz respondió. El archivo de los vivos que me han tocado. Soy lo que absorbo. Vi la decisión. Elías salió del tronco al amanecer. Sus manos estaban cubiertas de resina negra. Eulalia lo esperaba con una linterna. ¿Lo viste? Sí. ¿Qué es? Tu abuelo creyó que era un experimento fallido. Pero es un ente. No vegetal, no humano. Algo entre ambos. Necesita una mente para completar su ciclo. ¿Por qué yo? Porque eres el último Roca. Y porque ya estás dentro de ella. Eulalia reveló lo último. Santiago no había desaparecido. Se había fusionado con la palma. Era su conciencia. Su guardián. Pero necesitaba a un sucesor. Elías tenía dos opciones: quemarla y destruir el legado, o quedarse y continuar el ciclo. Pasó la noche en vela. Y al amanecer, frente a la séptima palma, decidió. 7. La voz nueva. Hoy, los viajeros que se pierden en Porta-Rubra encuentran un campo cerrado con una única palma viva. A veces, desde el interior, se escucha un murmullo. Quienes se acercan afirman que la palma respira. Una vez cada década, llega una carta a una universidad, firmada por un nombre nuevo. Dr. Elías Roca de la Palma, ofreciendo investigaciones sobre biología no clasificada. Y en el reverso de cada carta, solo una frase. El ciclo continúa. Pero aún no florece.